agradecimiento y de un gran valor cultural. Me acompaña, además de los moderadores participantes en la mesa, me acompaña José Fernández, que es director de Biblioteca y Archivo de la Universidad de Cádiz. Nosotros vamos a hacer una presentación muy breve, pero sí en un acto de donación de un legado fotográfico, como es el legado fotográfico de Miguel Ángel del Águila, FOTI, de un gran valor extraordinario cultural de nuestra comarca. Creo que las primeras palabras tienen que ser siempre de eterno agradecimiento a la familia por pensar en la Universidad de Cádiz, en donar ese legado a nuestra biblioteca, por dos principales motivos. El principal es porque esa familia, la familia de Miguel Ángel, deposita una confianza en la Universidad de Cádiz como garante de custodiar ese legado durante tantos años que enriquece y es patrimonio de nuestra ciudad. Esa confianza la deposita en la Universidad de Cádiz, con lo cual, mil gracias a la familia por pensar, como digo, en la Universidad de Cádiz, y sobre todo porque el donar un legado de este tipo a una biblioteca, a una universidad pública, hace que ese legado esté vivo siempre, que ese legado sea compartido y sea consultado y sea custodiado, que sea puesto a disposición de toda la sociedad. Y por eso es un motivo, por ese eterno agradecimiento a la familia, por esa generosidad hacia la universidad y por esa confianza y dar ese valor, es una puesta en valor, una donación a una universidad pública, pues mi más sincero agradecimiento en nombre mío, por supuesto, del rector. Te voy a dar paso al director de biblioteca para que nos cuente un poquito aspectos técnicos y ya daré paso a la mesa que modera la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, disculpar a la vicerectora de Investigación y Transferencia, que no puede estar hoy con nosotros, que es la vicerectora que depende de la biblioteca. Evidentemente, extenderle también el agradecimiento a la familia, que bueno, la confianza que depositan en nosotros es mucha y se lo agradecemos enormemente. A sus hijas, a Victoria, y luego pues esta donación viene a partir de del aviso, del contacto del profesor, del administrador del campus, que nos plantea que haya posibilidad de esa donación, que es muy interesante para los investigadores de la zona. Una colección que no tenemos precedentes en la biblioteca, una colección fotográfica que es la primera de ese volumen que recibimos como donación. Por tanto, agradecer por supuesto a Petorre ese contacto y ese trabajo luego para hacer también la exposición que veréis luego cuando termine este acto. Va a haber una exposición fuera, en el hall, en la que podéis ver una pequeña muestra de esa fotografía. Muy pequeña, porque son más de 30.000 fotografías. Entonces, pues, podéis ver una muestra que seguramente os recordará por muchos momentos vividos aquí en Algeciras, ¿no? Porque hay muchísimas fotografías, por lo que hemos podido ver, pues de la transición, de los 70, de los 80, de la transformación de la ciudad en todos esos años, que ha sido enorme, ¿no? Como todos sabéis, no mucho menor que yo. Entonces, todo eso lo veremos. Luego también agradecer al personal de la biblioteca, sobre todo a Alfonso del Río, a la compañera que ha ido llevando este tema con Pepe, porque bueno, ese legado va a permanecer en esta biblioteca en concreto, por tanto son ellos los que se van a encargar de todo el proceso. La donación es el primer paso. Evidentemente la intención no es que se done y quede aquí y ya está, ¿no? Sino que primero hay una intención de conservación. Vamos a pasar toda esa documentación, todos esos negativos a cajas de conservación especializadas de archivos. La suerte que tenemos es que está muy ordenada ya, porque Victoria la tenía ya muy ordenada, está ya digitalizada. Por tanto, eso va a hacer que el proceso sea mucho más rápido, ¿no? Pero hay una primera fase de conservación, luego va a haber otra segunda fase de puesta en valor. Básicamente lo que queremos es crear un portal de fotografía para alojar esa donación y las que puedan venir luego. Y también parte del archivo fotográfico del servicio de archivo institucional, es decir, de fotografías de la propia institución, que tampoco las hemos puesto en valor hasta ahora. Entonces,
Durante este año esperamos que tener la plataforma, empezar a poner la fotografía, y luego hay una fase ahí también de descripción de la fotografía que, aunque una primera descripción básica la hagan los técnicos, después hay una descripción más a fondo sobre personajes, quién sale en la foto, qué zona es, etcétera, para la que necesitaremos ayuda de investigadores de la zona, de la propia familia. E incluso nuestra idea es abrirlo a eso que se llama hoy en día ciencia ciudadana, ¿no? Es decir, la colaboración de la sociedad en general para describir fotografía. Eso lo están haciendo en algunos archivos y en algunas colecciones fotográficas en España ya. Y nuestra idea sería eso, ¿no? Que cualquiera pueda pues, prestar o decir quiénes son las personas de la foto, dónde se hicieron, la fecha, y previa comprobación pues ir validando esa información, ¿no? Porque solo evidentemente va a ser imposible, nosotros los técnicos va a ser imposible tener esa información, ¿no? Sobre todo porque bueno, esos técnicos no han estado en esos años concretos de expansión de la ciudad, etc. Y luego evidentemente la difusión. Una vez que tengamos esa plataforma, pues empezaremos a darle difusión para que sea una herramienta útil a los investigadores de la comarca de Campo Gibraltar o toda la provincia de Cádiz y sea un lugar de referencia donde buscar fotografías pues, de cómo era la ciudad en ese momento o de cómo fue la visita de Santiago Carrillo, hay tantos personajes en la foto, pues esa es nuestra idea un poco. Plazos de eso, pues esperamos antes de final de año tener una plataforma y comenzar a subir fotografías y que en un plazo de como mucho un año más estén todas escritas y disponibles para todos los investigadores de la zona. Creo que un poco eso es lo que quería transmitiros para que veáis no solo el valor, que ya el director ha recalcado el valor que tiene la donación, sino que tenemos que además que hacer que eso sea buscable, utilizable. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todos a este encuentro con la memoria también, con la figura de Miguel Ángel de Lerma. Bueno, nos acompaña Juan José Telle, sobre todo poeta, periodista, escritor, José Juan Iborra, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz, profesor de literatura, y José Manuel Serrano, también compañero de líneas periodísticas y profesor de lengua en el Colegio Salesiano. Todos comparten el interés, la pasión por la divulgación cultural, son amantes de la gestión, lo que contiene su dosis de alegría, sin duda, y su dosis de sufrimiento, que también lo tiene. Y aquí están como amigos de Miguel Ángel, de Foti, de sus hijas y de Victoria y de la familia. Lo primero, y ya lo hemos hablado previamente, queremos dejar dicha una cosa. Estamos aquí porque existió Miguel Ángel del Aire, sin duda, y la memoria sobre su trabajo pervive y va a seguir perviviendo gracias a esta iniciativa de la Universidad de Cádiz y de las hijas de Miguel Ángel, y se va a mantener ese archivo. Pero nuestro agradecimiento es a la Universidad de Cádiz, en primer lugar, por supuesto, pero sobre todo nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento es a una mujer que se llama Victoria Guerrero Montero. A ella queremos que vayan dirigidas las primeras palabras, así que abre fuego, Juanjo, y después seguimos una primera intervención, ¿se parece? Bueno, yo creo que un archivo importante porque preserva la memoria a través del tiempo. Los archivos no son eternos, a veces se destruyen. Hay archivos como el archivo notarial de aquí de Algeciras que fue saqueado por las humedades, pero hay otros archivos que perduran. Yo les tengo que decir a título de cotilleo que si tienen alguna vez tiempo y curiosidad por los archivos, se pasen por el archivo provincial de Cádiz en la calle Cristóbal Colón y pregunten por el mueblecito
que conserva la ficha de la Brigada Político-Social de Algeciras. El fichero de la Administración de Algeciras, de los Rojos Peligrosos, se conserva allí en ese. Y en esa ficha hay dos miembros de la familia de Águila, que están aquí presentes. Jorge, más conocido como Jordi Dinamita, por la capacidad de evadirse de la redada de la policía de la Guardia Civil, y Juan José, que también sufrió lo suyo, incluyendo la cárcel. Fernando y Carlos, que también nos acompañan, no están en el fichero. Miguel Ángel tampoco. Recalco esto porque el trabajo que ha hecho Victoria a la hora de preservar con sus hijas el legado fotográfico de Miguel Ángel es impagable. Se están perdiendo buena parte de los archivos fotográficos del siglo XX por falta de conservación. La película, los negativos se deterioran, se estropean. Solo una voluntad absolutamente tenaz de Victoria, sin subvenciones públicas, con la única subvención que la memoria y el deseo de que sus hijas pudieran conservar la obra de su padre, le ha llevado a un ejercicio heroico absoluto, que es la de preservar no solo el legado de las hijas, no solo la memoria gráfica de Miguel Ángel del Águila alias Forti, sino preservar la memoria de Algeciras y de una parte de la comarca en una época decisiva, en la etapa profesional de Miguel Ángel, sobre todo desde el comienzo de los años 70 a rozar el umbral de los años 90. Yo parte de esa historia la viví con él en una época en que también hay que decirlo, ahora todo el mundo parece que es fotógrafo de prensa con el móvil, pero entonces había muy pocos fotógrafos de prensa. Que yo recuerde, en aquella época en Algeciras estaba Paco Fernández, Manolo Martín, Miguel Ángel del Águila, Doria Menal hacía alguna cosa, el Doro en Sotogrande y muy pocos más. Y claro, debo decir también que en esa generación el más moderno de todos ellos, sin pretenderlo, era Miguel Ángel. El que tenía una mirada más cómplice con lo que estaba ocurriendo en aquel momento, sin una... porque en aquel momento era raro en los medios de prensa o artísticos y tal, que era raro que alguien no se definiera políticamente a favor. Miguel Ángel no se definía políticamente, pero no le hacía falta. Su mirada era cómplice de la mirada del progreso, de que estábamos saliendo de una etapa oscura y que hacía falta, como diría que luz más luz. Y si un fotógrafo sabe de algo, es de la oscuridad y de la luz. Cuando me concedieron el premio Agustín Melillo de periodismo hace unos meses, se lo dediqué a los fotoperiodistas, porque yo creo que en ese debate absurdo entre foteros y crumillas nos olvidamos que somos complementarios de los otros, que los crumillas hemos aprendido mucho de los foteros y los foteros también a veces, cuando no les desenfocamos la cámara, aprendimos de los crumillas. Yo solo quiero referir dos anécdotas, una profesional y otra personal de Miguel Ángel y de mi trabajo con él. La profesional, bueno, porque nos pusimos en marcha el semanario Algeciras en el año 1980, un año crítico en el que por culpa de Pablo Esteban se peatonalizó la calle Ancha y incluimos una viñeta de Miguel Ochando en la que de repente otro alcalde decidía automovilizar la calle Ancha en media ciudad. Y en aquella revista en la que cerraban filas Jesús Melgar, Antonio Rodríguez Díaz, Nacho Morate era el director, Fernando Gallego, mucha gente muy querida. A Miguel Ángel y a mí
encargaron, o nos encargamos nosotros mismos, ir a cubrir el recuento del referéndum autonómico del 28 de febrero. La revista salía, no sé si aquel año fue bisiesto, era el 29 o el 1 de marzo. Y el 28 de febrero por la noche estábamos Miguel Ángel y yo en el Casino de la Exposición esperando el recuento con la pizarra aquella legendaria que ahora está en el Museo de la Autonomía de Corea del Río y viendo que aquello no salía, que costaba que saliera en Almería, incluso en Jaén, tenía que salir en todas las provincias, teníamos el cuerpo cortado, pero aquello nos dio la oportunidad, Miguel Ángel y a mí, de vivir una jornada casi épica, histórica. Allí estaban, no solo había políticos como Alejandro Rojas Marcos, como Alfonso Guerra, que se dejó ver por allí, había artistas como Benito Moreno o Alberto García, y todos estábamos, más allá de la ideología, estábamos en el oficio de ser andaluces, fuéramos periodistas o no. Y aquella noche yo aprendí mucho de ambos oficios, desde el periodismo y desde Andalucía. Y lo compartí con Miguel Ángel, lo compartí hasta el extremo, que yo tuve que dar la crónica por teléfono para que saliera algo del referéndum al día siguiente del primer número del semanario de Argentina, y tuvimos que volvernos sin dormir en un utilitario que tenía Miguel Ángel y no nos matamos por chispas, pero al día siguiente pudimos de nuevo poder dar una crónica en este libro. Y la historia personal, porque claro, aquí podemos hablar de los grandes valores fotográficos de Miguel Ángel de la Vida, pero Miguel Ángel, como buena parte de su familia, aunque a veces lo disimulan, era un cachorro. Era un tipo muy divertido y le gustaban las bromas. Un día llegué desde el Chic a la Plaza Alta y me encontré con la Plaza Alta con una cinta de esas amarillas de la policía que rodeaba toda la plaza y ponía un cartel, estamos trabajando para ustedes, perdonen por eso. Era un 28 de diciembre. Nadie cruzaba la Plaza Alta, me di la vuelta y en la cafetería Mercedes estaba Miguel Ángel de la Vida con una sonrisa de oreja a oreja haciendo fotos de toda la gente que tenía el paso por la Plaza Alta. Él había puesto la cinta y él nos había gastado una inocentada a toda la Argentina. Ese era también Miguel Ángel de la Vida, alias Forti. Bueno, veréis que hay puntos de vista muy diferenciados, lo vas a notar conforme avanza un poco la conversación, aunque nos reúne la misma persona, pero son mundos a veces muy distintos, puntos de observación muy dispares, ¿no? Juanjo es el periodismo, sin duda ninguna, en la vida, pero Pepe Juan tenía también la visión de ciudad, de memoria, también la derecha personal. Bueno, aquí estamos, yo me pongo en vuestro lugar y vosotros estáis oyendo lo que estamos diciendo, pero sobre todo estáis viendo. Ahora estáis viendo a Suárez, la Plaza Alta, y estáis viendo el conjunto de lo que hizo Forti. La RAE dice que la fotografía tiene tres componentes, básicamente. Primero, la inmortalización en el tiempo. Esto que estamos viendo a eso Mergal perfectamente y ahora lo veréis. Tampoco... bueno, la actualidad es verdad que había venido, supongo, en el Parque de Cristina, y está la asamblea de Acerino en la iglesia de La Palma y tal. O sea que las fotografías, por un lado, inmortalizan y detienen en el tiempo. O sea, prácticamente resucitan a seres que ya no están con nosotros, espacios que ya no están con nosotros. Por otro lado, lo que ha señalado Tele, la fotografía tiene que ver directamente con la luz. Y la luz
hay que entenderla también con las sombras. Y en tercer lugar, toda fotografía y los que hemos fotografiado y hemos revelado cómo se fotografiaba y se revelaba antes, tienen un componente de sensibilidad. Luego, esos tres componentes, ¿no? La inmortalización, la sensibilidad y la luz, es lo que de alguna forma hace que estemos muy aquí. Y estamos hoy, lo señalaba Fernando, yo apenas conocía a Foti, sí conocía sus 600 y siempre lo veía de lejos, lo de lejos con la cámara y tal, y a Victoria pues, prácticamente tampoco. Fue a principios cuando estábamos con mascarilla, no sé, sería del 2021, me figuro, más o menos, pues recibimos la sugerencia de publicar en Europa Sur, aquí con Javier, que lo tenemos aquí bastante bien y bastante interno. Y estuvimos preparando durante casi un año, y ahí fue donde te conocí, prácticamente, durante un año, y creo que casi es peor que yo. Eres una responsabilidad hacia el trabajo absoluto. Sacábamos las fotografías todos los jueves, empezamos en el mes de junio, no, en el mes de marzo de 2021 y acabamos en junio de 2022. Y todos los jueves sacábamos la entrega. Todos los domingos, indefectiblemente, a las 10 de la noche, yo tenía como unas 40, 50 fotografías porque leíamos el tema, ¿no? Pues hoy de la feria, o la semana que viene, de tal, de cual. Todos los domingos tenía yo por el correo electrónico 20, 25, 30 fotografías de Victoria perfectamente catalogadas y no fallaba una. Pero claro, evidentemente estamos aquí, entre otras cosas, por ti que la hizo y por ti que la valoraste. Porque los que investigamos sabemos que la fotografía es uno de los documentos más importantes que tenemos a la hora de cualquier tipo de investigación. La memoria es tremendamente infiel. Estamos llenos de falsos recuerdos. Sin embargo, la fotografía es la pura realidad. Y para los que investigamos, ya no solo para los curiosos, tenemos aquí esta mojita del asilo, en estas los alumnos que quedaban en el mismo asilo y tal, ¿no? Para los que investigamos, un buen archivo es absolutamente vital para el trabajo. Algeciras es una ciudad de espléndidos fotógrafos, muy buenos fotógrafos. Sin embargo, apenas ha quedado resto ni rastro de la obra de esos fotógrafos. Tienes una suerte que tú lo hayas archivado con el celo, el trabajo y el cuidado que lo has hecho, y eso hace que se cumpla ese primer parámetro de la RAE, que la fotografía es una imagen detenida en el tiempo, y gracias a esta donación, ese tiempo se hará eterno. Muchas gracias. Desde el punto de vista es el hobby, José Manuel Serrano. Y que los 53 años, no sé cómo se dice. Pues fíjate, por favor. Criado en relaciones, porque no vamos a entender también, ¿verdad? Y llegaste y viste, observaste lo que venía de... ¿Fue con esto perfecto? No, yo no hablé nunca con Foti, nunca hablé con él, pero yo creo que la impronta de su carácter periodístico como redactor gráfico estaba desde el principio hasta gente que para entonces, en el año 80, podíamos tener 6 años, porque recuerdo perfectamente a Foti con su barba, que antes de dicho que tiene la misma barba que una barba, como parecía, la tuya un poquito más larga de la que la tenía Foti, pero los recuerdos de estar o ir a la feria y encontrarte a Foti haciendo algo, las posibilidades del ayuntamiento y salir Foti, lo recuerdo como un hombre eléctrico, muy rápido, yendo a todas partes, y yo desde muy niño, desde ese año 80 del semanario de Algeciras, que más o menos los amantes de Algeciras conservamos en plan de guardado todavía, los hay, recuerdo a Foti yendo a todos lados, ¿no? En esta primera ronda, que está dedicada a la figura de Victoria porque se lo merece,
y se merece muchas cosas más. Lo más significativo es como cuando aparece su nombre en la pantalla del móvil. Creo que es de las pocas personas que tú ya sabes que tú vas a hacer lo que diga la voz que viene a continuación después de la pantalla del móvil. No hay una... Ahora que estamos en tiempo un poco más libre, pero eso es dictatorial. O sea, tú en el momento de empezar a quedarlo con verde para escuchar a la otra persona, tú ya sabes que va a ser lo que diga esa persona, ¿no? Ella, yo creo que ha animado la historia del siglo XX, la decía a través de las imágenes de que fue su marido. Esta es de la familia a la que por supuesto ella pertenece, que ha dejado el sello de cuando Algeciras deja de ser un poco más pueblo, con sus médicos, como que nos está viendo. Falta Bartolo con su gusto de Franco cuando tú entrabas a tirar de la tabla. Pero bueno, hay otra foto de Bartolo de la Chile, Y entonces, para que se vea algo como es el legado, que hoy por fin ya tenemos la tranquilidad, todos los que andamos a decir de que va a estar guardado, institucionalizado, tratado, informatizado, etc. Gracias a lo que han comentado Marilu, la vicerrectora y el director de biblioteca. Hace falta que se dé una personalidad de la constancia, del mimo, del cuidado y de la seriedad que no parece ni mediterránea, parece alemana, como Ivo que está por ahí, como su padre, que tiene historia. Entonces, yo creo que es impagable lo que ha dicho, es lo que ha dicho Juanjo antes, ¿no? Es decir, no vamos a tener nunca dinero, eso es la de decir para agradecerte que todavía podamos ver a Paco de Lucía y esos primeros pasos, a los médicos, a Andrés Mateo con su boina, es decir, una necesidad que ya no está, pero que fue y que tenemos todo en nuestra cabeza, ¿no? Así que yo, por supuesto, darte las gracias, esperar siempre que tu nombre siga apareciendo en la pantalla del móvil, aunque tenga yo que en ese momento ahí tirarme por un pozo, que puede ser una de las cosas que me carga algunas veces, y eso, agradecerte que tú con tu fuerza, con tu personalidad, con tu carácter hayas conseguido que hayamos llegado hasta un día como el de hoy, porque esto no es llama a la vicerrectora esta mañana o a la vicerrectora que esta tarde, no, esto tiene un trabajo de muchos años detrás y de muchas casualidades de la vida, como cuando se halla el archivo y se puede dar un acto tan bonito y tan importante para nuestra historia como el día. Y nada, ahora esperando otra ronda que nos diga Fernando y teniendo, porque no ha hecho el anuncio final, que te lleva a comentar las 30.000 fotos antes de que nos vayamos de aquí, antes de que termine el acto. Así que nada, encantado. Les adelanto que habrá oportunidad a los tiempos de coloquios, según me han indicado. Procuraremos ser razonables en tiempo, no nos vamos a enrollar más de la cuesta. Pero sí que es verdad que creo que es necesario algunas líneas de contexto que compartimos, yo creo que muchos de los que estamos aquí, pero que es bueno señalarlas para saber en qué marco histórico nos estamos moviendo. Fundamentalmente la vida profesional es finales de los años 60, más o menos, y finales de los años 80, más o menos. ¿Qué ocurre en Argentina en ese tramo de tiempo? Pues ocurre lo que ocurre en toda España, es decir, el régimen franquista empieza a decaer, pero con la aplicación de los planes de desarrollo. ¿Qué supone eso? La llegada de la gran industria y con ella un montón de población de diferentes partes de España fundamentalmente. Y eso supone tener que construir edificios, tener que derribar otros, a veces sin razón ni causa que lo justifique, pero eso ocurre. Y ocurre que cae todo el frente litoral del paseo marítimo, normalmente de casas de 2, de 3 pisos o más, y son sustituidos por torretas, y en el interior también ocurre algo parecido. Algeciras va perdiendo cosas y va recuperando otras. Paralelamente a eso, hay una historia política que también se desarrolla, que es la caída o la desaparición de Franco, la llegada de Juan Carlos I, y con todo eso un proceso democrático que se llama transición, que se convierte en las primeras elecciones municipales, con Francisco Chana como primer alcalde, y a partir de ahí también la llegada de una serie de líderes políticos que tienen que venir por Algeciras para pedir el voto.
Recordábamos a Diego Galván, a Blas Villar, que también pasó por el Cid Avenida, con Fraga, el famoso Wiki de Carrillo, Felipe González, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mundo cambiante pasa ante los ojos de Miguel Ángel de la Vida. Antes decía Juanjo, y con razón, que Miguel Ángel de la Vida aportaba un punto evidente de modernidad, pero modernidad en la perspectiva y modernidad en las máquinas que utilizaban. Quiero decir, había, no soy un experto, pero ahí me ha gustado mucho Victoria, para que no lo vamos allá. Las yacicas, creo, las minortas, eran sustituidas por las Cano, fundamentalmente, ¿no? Y las Nico. Bueno, también el offset se iba imponiendo, de hecho el semanario de Cira se tenía en offset en los talleres de Mazuelo, ¿no? En la empresa. Ese punto, Juanjo, que es lo que yo quería también preguntarte, también conlleva ese cambio de perspectiva, como digo, con un espíritu crítico que antes no existía. Que yo casi resumiría, porque invito a reflexionar sobre ello, pasar del retrato de la escena, simple y llanamente, el barco, el juez, con el teniente coronel de la Guardia Civil, las autoridades del pueblo, pasar de ese punto de vista que era el retrato a un punto de vista de una fotografía distinta. ¿Cómo lo explicarías tú? Pues mira, porque estos fotógrafos, no solo Miguel Ángel, me refiero a Paco Fernández y a Manuel Martín, venían de ejercer como fotógrafos de bodas, bautizos y comuniones. Sí, tenían una conexión con el público desde el primer momento, o sea, tenían encarnadura, tenían empatía con lo que fotografiaban, y eso era muy buenos orígenes, aunque ahora parece que es algo de segunda categoría. ¿No? Eso fue una escuela fundamental, por lo menos para el periodismo gráfico que se hacía en Argentina. Cuando yo conocí a Foti y a Victoria, tenía el estudio en la calle Ancha, y allí no solo porque vivir de la fotografía de prensa era extremadamente difícil. Colaboraban con medios locales que les pagaban 4 pesetas y media, o de vez en cuando colocaban alguna foto en una revista de fuera de Argentina. Antes de Rodríguez empezó a colaborar con algunas revistas foráneas, es un Melgar también, y colocaban algunas fotos en esa revista, pero el día a día se lo tenían que ganar haciendo fotografía, pero de todo. Hay que tener en cuenta también otra cosa importante, que es la primera generación de fotógrafos que conviven con el televisor. Que ahora para nosotros las imágenes ya las tenemos asumidas y ya tenemos las imágenes falsas de la guía, las damos por buenas, pero en aquel momento veníamos de un imaginario iconográfico que históricamente había sido el nodo de imágenes vivas de lo real, pero que de repente con el televisor teníamos más o menos la realidad en el salón de casa a partir de los años 60, y eso yo creo que cambia la mirada no solo del fotógrafo, sino también del público, de la gente, porque ya la gente ya no quiere solo esa foto de bustos parlantes o de mesa, quiere otro tipo de fotografía. Y yo creo que Miguel Ángel fue muy adelantado a su tiempo para buscar esa otra cara. A escala local pues estaba el diario del área, he visto ahí de las imágenes que han estado pasando. Ahora, por cierto, está la credencial del diario del área de Miguel Ángel. En las imágenes que han ido pasando ha aparecido José Legrand, que José Legrand hizo aquí un combate de exhibición. Y yo creo que tuvo usted en el 69, o sea, tenemos una datación de carbono 14 de Miguel Ángel haciendo fotos en el 69. Pero después están los festivales de España, que ha habido varias historias, que esos son los años 70, antes de la muerte de Franco, o un poco después todavía de la muerte de Franco, que se mantuvo. Está la famosa foto de Serrat con Victoria, el Serrat le pidió un autógrafo a Victoria. De la
ya no es la foto estática. Por ejemplo, a Jesús Melgar aparecen varias fotos entrevistando a los personajes. El periodista empieza a tomar cuerpo como referente y a ser hasta cierto punto protagonista de lo que se cuenta, porque se quería la proximidad. Las entrevistas cambiaban, el tono se quería sonsacar al entrevistado las opiniones más curiosas, pero ríanse ustedes de que aquello se le llamara sensacionalismo cuando estamos viendo el sensacionalismo de hoy. Aquello era, los periódicos de entonces, era el boletín de las hermanas carmelitas, comparado con lo que hoy sí podemos apreciar como sensacionalismo. Pero se buscaba el interés del público, se buscaba mediante la entrevista, el texto de opinión, había que ser atrevido, te podía costar una multa importante, incluso prisión, pero te la tenías que jugar como los toreros. Y tú partías de algo fundamental que yo creo que caracterizó el periodismo de aquella época aquí y en muchos otros lugares. Cuando se producen las primeras elecciones generales en el 15 de junio del 77 y empieza a echar rodar este contrario que tenemos ahora, nosotros no sabíamos que eso iba a triunfar. Nosotros partíamos de la idea de que ese día podría ser el último día de las libertades públicas y que todos pudiéramos contar ese día, teníamos que hacerlo porque probablemente al día siguiente no pudiéramos. Y yo creo que esa perspectiva nos dio mucho dinamismo a los redactores, pero también a los fotógrafos. Los fotógrafos contaban la realidad y le buscaban un sesgo. Ha salido una foto ahí muy divertida que le llamamos la escala de Vermes, que es cuando Paco Esteban, con la coalición de partidos de izquierda, llega al Ayuntamiento de Algeciras. Una de las cosas que decide en área de la memoria democrática y parar no solo a los caídos por Dios y por España, que eran las placas que se veían en La Palma, sino también a los 200 y pico, 300 casi fusilados en Algeciras, en una ciudad en la que oficialmente no hubo guerra, sino represión desde el primer momento. Pues vamos a conciliar, no habrá placa para esos 290, pero tampoco para los otros. Vamos a cerrar la historia de esa manera. Después eso ha sido muy cuestionado en otros lugares también, pero entonces eso es lo que se pensó. Se quita la placa de la plaza Alfa, y cuál sería la sorpresa de todos, que bajo la placa estaban los nombres grabados, pintados sobre la propia fachada de la iglesia de La Palma. Y ese momento lo recoge Miguel Ángel. O lo del encierro de la Seminole en la iglesia de La Palma también. Era un momento muy crítico, la huelga de Seminole fue una huelga histórica muy dura, con una represión terrible, y esa foto de Miguel Ángel no solo refleja, se ve entre otros, que haber visto a Pedro Vidal Abarca o algunos otros, sobre todo muchos sindicalistas de aquel momento del comité de empresa y de Seminole, y de condiciones y los sindicatos, pero no solo vemos a esos sindicalistas, vemos que están dentro de una iglesia. ¿Y por qué están dentro de una iglesia? Porque gracias al concordato entre España y la Santa Sede, las iglesias eran inviolables y la policía no podía entrar a la iglesia a detener a esas personas. Si una simple foto nos está contando muchas historias al mismo tiempo. Y eso, entonces, ahora, inteligencia artificial mediante, mañana, eso solo lo pueden y lo saben hacer los buenos fotógrafos. Miguel Ángel de la Vida. Al principio Juan referió a una serie de fotógrafos que compartieron con Foti, y hay una persona que apareció ahí que también compartió su tiempo, que era Salcedo, que se le mencionaba muy poco. Y es verdad que también hay fotógrafos de la época que dejó. Bueno, hay memoria de Argentina, creo que está trabajando a ver si algún día se puede recuperar el archivo de Salcedo. Pero hay algo que también se debe contar, bueno, se ha notado, que es la vertiente comercial de Foki, que también sirve al periodismo.
Y por ejemplo era el hecho de que clientes que tenían terminaban encargando el trabajo, que eran comerciales, pero que tenían un valor, sin duda, no solamente periodístico, sino que ha trascendido. Para mí, uno de los ejemplos es el soterramiento del río de la Miel. Tener esa obra tan documentada como la tenemos hoy gracias a la migración de la Miel. Exacto, bueno, yo el soterramiento del río de la Miel es algo que me sigue doliendo y sigo reivindicando que algún día ese río sepulto, pero vivo, las aguas siguen corriendo por debajo, las aguas que nacen en la Sierra de Luna, esas aguas que bajan por las cabezuelas y pasan por el cobre, cuando llegan a Pajarete, se meten en ese túnel y pasan por toda la ciudad sin pena ni gloria. Porque esas obras fueron recogidas perfectamente. Tú señalabas el año 68, la fotografía, o 69, la foto de Leguera. Lo del Río de la Miel empezó el 13, bueno, empezó mucho antes, pero el hecho importante fue la riada del 13 de enero del año 60 y 69, no, perdón, del 70. El 69 fue el terremoto, el famoso terremoto, cuando en el Festival de Eurovisión Salomé cantaba lo del Vivo cantando con un traje de lentejuelas que se movía. El 28 de febrero justo fue un terremoto bastante importante del Cabo San Vicente y hubo que derribar el torreón de la casa de los Gajeros que estaba justo al lado del río. Pues bien, casi un año después, el 13 de enero del 70, el día de San Antón, fue la famosa riada del Río de la Miel. El Río de la Miel ya sabíamos todos que era, todos le conocían otro nombre, ¿no? De la miel, puntos suspensivos, ¿no? El río era una cloaca, ya era una cloaca que siempre, no le va a echar la culpa. Lori Lee, que era un mochilero, un escritor británico, vino en el año 33 aquí a Algeciras y definía ya perfectamente el Río de la Miel como una cloaca. O sea, todas las aguas fecales de la ciudad iban directamente allí. Entonces, el río evidentemente tenía unas condiciones higiénicas infames. Si a eso se le añade la riada y demás, pues se vendió el soterramiento del río como una de las mayores proezas urbanísticas de la ciudad. Y la mayoría de los ciudadanos de Algeciras aplaudieron el soterramiento del río. No voy a nombrar, pero o sea, la opinión generalizada de los ciudadanos fue la de por fin se acaba con esta pesadilla. Yo recuerdo, y eso pues Foti lo hace magníficamente, desde las primeras obras, la primera piedra que se puso para los soterramientos del río, vinieron los ministros, los dos de opuleristas, y hubo una verdadera competencia entre los dos ministros porque cada uno llevaría su propio servicio de prensa y Foti hizo una foto maravillosa donde están los dos casi compitiendo a ver quién firmaba en el libro de oro de la ciudad, que no sé dónde estará, ni qué recibo de eso. ¿Quién firmaba primero? Y tal, ¿no? Desde ese primer momento de la puesta de la primera piedra a todos los camiones que iban echando la tierra del cauce histórico y sobre todo la construcción del túnel que va desde Pajarete hasta, bueno, que pasa por aquí, ¿vale? Por la misma puerta de la Politécnica, estamos para desembocar en los ladrillos. Ahí, como señalaba Fernando, Foti trabajaba también para la propia empresa, por años la que lo llevaba, ¿no? Trabajaba para la empresa, entonces, claro, tenía el privilegio de poder entrar en lugares, en sitios donde todos los mortales de Valencia no podían. Hay una foto que no la he visto por aquí, una foto preciosa, porque se habla también aquí de los valores de Foti como fotógrafo. No solo utilizaba máquinas buenas. Aquí se utilizan máquinas buenas, ojo, aquí hablo de los años 20, los años 30, García Sánchez y la Niña utilizaba unas máquinas magníficas, pero lo tenemos al lado y había la posibilidad de conseguir
maquinaria importante que en otro lugar era más difícil. No solo utilizaba las máquinas buenas, sino que sabía darle los enfoques. Eso es muy importante, eso lo lleva el fotógrafo de marca o si no nada, ¿no? Esas fotos que hemos visto aquí de la Torre de la Palma con las grúas, en las restauraciones y demás, esos choques, ¿no? De la quinta esencia del algecireñismo más tal que en la torre, ¿no? Con una grúa al lado, o cuando le cambia o los funambulistas y demás, eso lo hace solamente un fotógrafo. No puedes recordar dentro del túnel del cauce del río, tiene una foto espléndida, con unos claroscuros, unos contraluces maravillosos, que recuerda totalmente a la oscuridad gongorina de la Soledad Tercera, donde en esa oscuridad una infame curva de nocturnas aves volaba por allí, ¿no? Era capaz de recoger esos ambientes, de recoger esas atmósferas y de ver esos contrastes, que el contraste, como toda antítesis, es una figura retórica donde se contrastaban la vida y la muerte. La que ha salido Serrat aquí, ¿no? La vida mercedita, la del guardarropa, tenía la vida y la muerte guardadas en la boca. Si una mujer es capaz de llevar la vida y la muerte en la boca, es capaz de llevarlo todo. Pues bien, en esa antítesis entre la Torre de la Palma, la quinta esencia de la historiografía local, con una grúa amenazante, entre esos dos tiempos, entre esos dos mundos, está todo. Y la totalidad es lo máximo a lo que podemos aspirar cualquiera en cualquiera de nuestros oficios. Y yo creo que fue lo que Además, Foti logra eso en dos momentos. Yo creo que hay un antes o un después que Salcedo, o que Mario Caña, que aparte de historiador es un excelente fotógrafo y también fue fotógrafo de prensa, me lo desmientan. Hay momentos antes y después del gran angular, que es antes del gran angular tú tenías que buscar enfoque, encuadre. El gran angular te supone una ayuda absoluta, pero también hay que saber utilizarlo. No todo el mundo sabía utilizar ni sabe bien el gran angular, pero que te da una perspectiva diferente de la fotografía. Y se nota en las fotos de Miguel, las antes y después del gran angular. Sí, yo iba a ir con un sitio, pero eso me invita a reflexionar, a recordar que tú has buscado lo de la inocentada de cerrar la plaza de Alta, pero para mi memoria, y creo que para de mucho, está la inocentada de la Torre de la Palma inclinada. Que eso, le preguntaba a mi pueblo y me decía, eso es gracias a Ojo de Pez, que es como un grandísimo colaborador. Claro, la gente que no conocía la técnica que desarrollaba Miguel Ángel iba a la Plaza Alta a ver cómo estaba aquello inclinado. Y bueno, todavía hoy cuando se publica en Facebook hay gente que cae. Pero bueno, hablando de técnica, y la técnica en el periodismo ha cambiado, pero no con la rapidez que uno se espera. Es verdad que no había móviles, no había vídeos, es verdad también que habrá que instalar incluso, o habrá que instalar más sobre lo que tiene o tenía un Super 8 y que grabaron, pero en cuanto a la técnica, sí es bueno que recordemos que el periodismo hubo un tiempo no tan lejano que había que hacerlo siempre hay que hacerlo con instantaneidad, pero eso tiene que primar con los horarios de los autobuses Cover. ¿Qué quiere decir eso? Que si había una promoción o había una novedad de todo, que había que mandar a los ABC de Sevilla o por ahí está Rodolfo Castro, que había que mandar la información que salía de tarde, ¿verdad, Rodolfo? Había que conocer al chofer, los horarios, y eso es lo que hemos vivido tú, ¿no? Bueno, eso lo hemos llegado. Yo lo he llegado a vivir como ya más al final. Aquí se ha hablado de cómo aunaba periodismo y arte, Foti, de la intervención que ha hecho Pepe Juan,
pero en la foto que estamos viendo a mí me gustaría que no se nos escapara que la familia de Águila, habría que estudiarla más profundamente, a lo mejor en su sustrato histórico, hay un elemento ahí de una sensibilidad intelectual, una sensibilidad especial y diferente que te lleva a que tú tengas una librería como fue Prasi, la de Jorge, y lo comentaban que Coronel allá en las casas de todos están los libros de Prasi, con el sello de Prasi puesto hasta con el teléfono y todo. Y a mí me llamaba la atención, siendo un niño de la transición, que sí he podido ser, que empezaba como buen repito y a tener memoria desde al principio, aparte que sí, yo ya nací viejo, que yo como el Benjamin Button, que yo ya nací con 80 años, como en el escaparate de Jorge, en la librería Prasi, te encontraba un libro sobre el Partido Comunista y al lado un libro de Hitler. Ahí había una pluralidad y había unos hermanos que, aunque los detuviera la policía armada por tema político, va Foti a hacerle fotos a Blas Piñar o a la gente que va a conmemorar el 18 de julio en el cementerio. A mí, viendo el escenario político de la España de hoy, del 2026, me parece eso increíble. Es decir, tú tienes hermanos que ha retenido la policía armada a los inicios de ese momento y al mismo tiempo vas a hacer fotos en los que Blas Piñar salga hasta bien y la foto salía hasta guapo y todo. O fotos de la gente que hemos visto, ¿no? Cantando el Carasol. Es increíble cómo ese patrimonio de pluralidad, de mirada de apertura, en la que España estaba iniciando otro camino, pero había caminos todavía antiguos que estaban presentes y que Foti fotografiaba con una total imparcialidad y con una total objetividad, ¿no? Eso me parece de un patrimonio democrático y de apertura increíble, ¿no? De pluralidad, sobre todo de pluralidad. En cuanto a lo que tú dices de la técnica, por supuesto, claro, una técnica totalmente distinta, todo ha cambiado mucho, ¿no? Con las cosas y las anécdotas de la época de procesiones que se publicaban, que nunca salieron por la lluvia, que hay unas pocas, y las carreras de cometero. Me sorprendía, porque hay un corresponsal antiguo, ya retirado del diario El Gráfico, que tú fíjate, hay gente que ha hecho cosas más duras que lo del cómic. Daniel Alcucci es un periodista argentino deportivo al que el diario El Gráfico le encarga en el año 86 que sea la sombra de Maradona. La sombra de Maradona. No se puede despegar de Diego Maradona. Y cuenta en Instagram, que no lo he visto, que los carretes viajaban en el 86 y en el 82 en el Mundial de España, desde que ya vino Maradona, el primero que juega Maradona, los carretes viajaban a Buenos Aires, tanto desde Madrid como desde México, cuando el Mundial del Mundo, dándoselo a pasajeros argentinos para que los pasajeros, fíjate, también comparado con hoy en día, o sea, darle los carretes para que aquí te esperan en el aeropuerto de Buenos Aires y te lo recogen, no, lo lleva fulanito. O sea, una cosa increíble, ¿no? Que Foti vivió y que refleja también una humanidad que en esa época, en cuanto a la inocencia o a la colaboración o a la no sé si llamarle fraternidad, era muy diferente a la Argentina. También había algo importante que era un sello de la época, que ahora puede parecer raro, pero entonces es que los contrarios nos hablaban. Incluso podíamos tomar café sin sacar la reportada de la voz. Que eso no quiere decir que todo fuera plácido, pero yo cuento lo mismo. Mira, las elecciones del 79, las municipales que ganan Paco Esteban, yo vivía en las casas de maestros del colegio Almanzor y mis padres votaban ahí, claro, porque es que eran casas de maestros en el patio del colegio Almanzor, como todavía quedan, esas viviendas existen todavía allí. Y yo fui con 5 años de la mano de mis padres y recuerdo perfectamente a los interventores con la hoz del martillo charlando tranquilamente con Franco, que hacía 4 años que se había enterrado, con los del yugo y la fecha. Totalmente. A mí eso de mi infancia me impactó. Y a medida que van pasando los años,
que sale, se acabó la fiesta y sale el otro, va aumentando. Y se hablaba, lo recuerdo perfectamente, se hablaba y se dialogaba. Una de las portadas de la revista Algeciras fue una vieja maestra de Algeciras, que me parece que se llamaba Doña Emilia, o Doña Emilia, que era una fanática de la Algeciras Club de Fútbol. Era un personaje del libro que era la pero a lo que me refiero, ella aparece con su bandera de España, con su foto de Franco, con todo su amigo y dice: yo fui maestra de la Algeciras. Así que la transición puede tener muchos defectos y los tiene, pero se hizo porque habíamos escondido la estaca de Caín, la habíamos escondido un poquito. No debía estar muy bien enterrado porque ha vuelto a desenterrarse y espero que no lo utilicemos, pero había un espíritu diferente. Eso no quiere decir que, por supuesto, el 23F hubiera gente que se ofreció al gobierno militar para intervenir o que se presentara en el frente del ayuntamiento donde estaba Paco Romero, está por ahí, Pablo Teo, Miguel Alberto y unos cuantos defendiendo el fuego. Pero quería decir antes, que me parece un dato importante, aparte de otros muchos fotógrafos que no hemos citado aquí, que también formaban parte de la geografía de la época, había dos cosas importantes. Se había creado la agrupación de cultura y arte, que también añadió una mirada cinematográfica distinta a la ciudad. Y aquí está Jaime Orozco, que fue uno de los impulsores de la agrupación, con el propio Paco Fredo, que está en todas partes, menos ganando casos en los juicios. Y se creó la UFCA, la Unión Fotográfica y Cinematográfica Argentina, con gente como Carlos Patón, como Manolo Fernández Mota, que aparte de poeta era fotógrafo. Como había un fotógrafo, no me acuerdo ahora el nombre, que tenía el estudio cerca de la de Algeciras, en la esquina, no sé si lo recordáis. Pepe García. Sí, había un caldo de cultivo importante, había unas ganas colectivas de reconstruir un imaginario distinto de la ciudad, pero sin duda alguna Miguel Ángel fue uno de los cabales de esa reconstrucción. Bueno, ya se han juntado cosas que quería, me gustaría que quedaran dichas y han quedado dichas. Sí es bueno subrayar que, aparte de los 83.000 negativos que se van a poder consultar gracias a la Universidad de Cádiz, las hijas han donado una colección completa de la revista del semanario Algeciras. Quiero decir que como casi se podía decir y se reemplaza las fotos del barrio de Lucía que aparecen ahí con la madre, con Casilda y con la niña, me parece que no sé si es Lucía o Casilda, son de Carbono 14 de junio de 1980, de la entrevista que Sumer de Rodríguez Díaz con las fotos de Miguel Ángel Ángel le hacen para esa revista. Y la foto de Ramón Puyol, la que aparece con uno de sus padres detrás, fue una entrevista que yo hice con Puyol también para el seminario. Queda apuntado quiénes van a ser los que van a poder dar nombre y apellido de alguna fotografía. Unos más que otros. Sí, lo único que quería subrayar es que se podrá consultar ese semanario, que es un poco el que abre el pómulo del periodismo moderno en Algeciras y en el campo de libertad. Antes de pasar a las preguntas que queráis plantear, sí me gustaría, Juan, que hicieran un esfuerzo. A vista del águila son 60 entregas, si no recuerdo mal, en las páginas de Europa Sur, en las físicas y en las digitales, no se lo digo ustedes. De esa colección, ¿con qué te quedarías? ¿Con todo? ¿Qué tantas te quedarías? ¿Con qué eres capaz? Toda selección es como la memoria, es absolutamente subjetiva y absolutamente... Yo le había dicho a Victoria si había posibilidad de proyectar alguna foto en especial. Yo había elegido 4.
yo había elegido una foto, bueno, son 4 fotos como muy poéticas, ¿no? Yo había elegido una foto de la perseverancia, que además fue un notario absoluto de la pérdida de una Algeciras, no digo ni mejor ni peor, pero la caída, una ciudad armónica, una ciudad que se rodeaba de sí misma, una ciudad que venía prácticamente de espaldas al mar, salvo la marina, y durante esos años, de finales del 60, principios de los 80, Algeciras dejó de ser lo que fue y es lo que es ahora. En algunos espacios lo fotografía con una perseverancia casi funcionaria. El derribo de la perseverancia es un derribo que empieza desde cuando cierran las puertas hasta que prácticamente casi hemos visto una por ahí una preparativa para hacer 3 puntos, creo que era en el solar que quedó, ¿no? Y hay una foto preciosa, me encanta, donde está ya la plaza prácticamente derribada, unas pavanas que van rodeando alrededor, ¿no? Y lo titulé como la pavana para una plaza difunta y demás. Esa foto me gustó mucho. La foto que he dicho del túnel, de ese túnel del río, ¿no? También. Y una foto que me llamó mucho la atención, que fue un partido que hubo previo para el ascenso de las Algeciras. Un partido de fútbol entre las Algeciras y el Gerona, con el Gerona en el antiguo Mirador, y la foto es una maravilla. La foto pues ganó la Algeciras todo el fondo del Mirador, con todo el mundo vestido con sus camisetas, sus banderas, sus historias, ¿no? Pues sale al campo de fútbol y escribí un texto que lo que hice fue parafrasear, porque en este caso los escritores que también imitamos mucho, y la famosa oda Blasco que escribió Rafael Alberti en el final de la un poco la poema del final, a la Real Sociedad, pero la Alberti gana por goleada y demás, ¿no? Y en fin, aquí esas fotos son para mí por seleccionar 3 como seleccionar porque más interés, ¿no? Si os parece, también, si os ha quedado alguna duda, las ganas de decir, no olvidéis que yo quiero decir esto, en vuestro turno hay un micrófono ahí, que podemos pasaros, si hay alguno de vosotros que quiera intervenir. Miguel Alberto va a decir que no se le ha mencionado a él con razón. Mira, y eso es culpa tuya, y cuando salgamos de aquí lo va a decir. No, de Miguel Alberto y de Rafael Alberti no. ¿Alguien que quiere intervenir? Yo quería decir alguna cosa, sí. Ya sabéis que yo tengo un problema con los micrófonos y... Bueno, yo lo primero que quería decir es darle las gracias a Victoria y a su familia, porque yo creo que todavía es demasiado pronto para darnos cuenta de qué es lo que tenemos en esa donación que se ha hecho a la Universidad de Cádiz. Creo que resulta muy difícil captar el cambio, la transición de una ciudad, no solo en sus aspectos arquitectónicos que se captan, sino también en sus aspectos más internos, ¿no? La evolución de una sociedad que pasa de vivir en un mundo casi de finales de una época de crisis a un resurgimiento nuevo. Es lo que comentaba un poco Weber del paso de un tiempo a otro, ¿no? Eso me parece que es muy complicado. Y creo que Miguel lo consigue a través de su fotografía, lo que recoge no solo la presencia de personalidades, también recoge el proceso de destrucción sistemática del patrimonio de la ciudad desde prácticamente finales de los 60 en adelante, pero recoge también por eso, ¿no? Las imágenes
que a medida que el tiempo vaya pasando, nos iremos dando cuenta de lo que suponen para la historia de esta ciudad. Yo por aquellos tiempos hacía fotos, no con las cámaras de alta calidad, como habéis comentado aquí, sino con una serie rusa que conseguí a través de unos amigos que la sacaron de un consulado ruso en Madrid, no sé de qué manera, porque Franco todavía estaba vivo, pero la cámara funcionó durante mucho tiempo, y recuerdo haber pasado muchas ratos en la tienda hablando con Miguel y hablando con Victoria, porque entonces los tiempos de la fotografía eran completamente distintos a los de ahora todo es instantáneo, ahora todo es inmediato. Yo trabajaba mucho con diapositivas, porque claro, el proyecto de diapositivas a finales de los 70 era la tecnología punta, que era lo más grande, ¿no? Y claro, entre que hacías una foto y mandabas el carrete, te llegaba el carrete, te tardaba entre 2 y 3 semanas, ¿no? Quiero decir que además tenías que controlar mucho la fotografía, ¿no? Como le pasa ahora a mi amigo Maya, que la dispara sin perdón. Entonces, en fin, yo lo único que quiero es agradecerle a Victoria y a su familia el hecho de que hayan hecho esta importantísima donación, que iremos valorando cada vez más a medida que la vayamos estudiando, que la vayamos conociendo y que la vayamos poniendo en valor, porque me parece que el valor tiene mucho. Y ya no me enrollo más. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Le paso el micrófono. Juan. Sí. Bueno, en primer lugar, damos las gracias a todos, en especial a Victoria, a sus hijas, a su familia, por haber rescatado este maravilloso documental fotográfico. A vosotros, los ponentes, nos habéis ilustrado con vuestra experiencia, y muy brevemente, porque esto daría para hablar muchísimo, pero muy brevemente me voy a fijar en 2 aspectos que han sido mi pasión, que es el deporte. Una es como el foto, que era nuestro amigo, nuestro fotógrafo, que venía con nosotros siempre. Yo tengo cientos de fotografías del Picadero, del inicio del baloncesto en Algeciras, hechas por él. Él era tanto se integró con nosotros que, como se ha visto en algunas fotos, él jugaba, se ponía la camiseta y de vez en cuando estaba con nosotros. Hay una fotografía en Ceuta, en un torneo que hicimos allí, que él vino, él venía a todos sitios y él se puso a jugar. Increíble. Pero bueno, yo quería destacar una frase. Hay una frase que dice que una foto vale más que 1000 palabras. Entonces, animo a la universidad, a lo que ha dicho la vicerrectora, a que se le pongan palabras a esta fotografía. Porque en esta foto está nuestra historia muchas veces desconocida. Voy a poner solamente un ejemplo. Hay una foto que se ve a una niña saltando al estilo Falcon, eso era los años 70 y tantos, en el llano que ya ha quedado del derribo de la plaza de toros La Perseverancia. Y al fondo se ve donde estaban los bomberos. En ese llano de Zahorra se ponían las vallitas, una colchoneta que los bomberos guardaban. Así era como funcionábamos. Pero se hacía también que llegamos a la final del Campeonato de España, en Oviedo. El entrevistador, Carlos Lindel, me entrevista y dice que cómo son las instalaciones de Algeciras. Y yo le cuento que es una plaza de toros, que se ha caído, que es un llano de Zahorra, y dice, los andaluces siempre con las exageraciones. ¿Qué ocurrió? Que cuando la niña quedó campeona de España, la entrevistaron a Juana Mari Hernández y le preguntaba, ¿a quién le dedicas tu triunfo? Ella dijo a mi padre, a la familia, etcétera, etcétera, y a los bomberos que me guardan la colchoneta. Cuando llegamos a Algeciras, los bomberos estaban en la estación del tren esperando. Entonces, esas son las letras que hay que ponerle a esas fotos,
porque con ella también quedó campeona de España otra niña, Susana Marcos, y mucha gente no sabe que la calle donde está el pabellón de deporte se llama Susana Marcos por ella. Entonces, yo simplemente quería darle las gracias, animar a la universidad a que se pongan las letras a esta maravillosa colección de fotografías. Muchas gracias, Victoria, y a todos. ¿Alguien quiere preguntar más? Nada. Pues se lo paso a Víctor. Oye, no iba a hablar, pero lo que ha comentado Juanma de esa fotografía merece una aclaración más, ¿vale? Las niñas del equipo entrenaban allí con la cuestión ética. Y ha nombrado a Susana Marcos. El periodismo y el archivo de Miguel es tan completo que se metía también en los entierros. Esta niña, Susana Marcos, murió al poquito tiempo en un accidente de tráfico donde murieron 2 hermanos más y una prima, hijos de Marcos, ¿vale? Hijos. Y por eso se le puso el nombre de Susana Marcos, como ha dicho compañero. Pero es que el reportaje completo de cómo entran esos efectos de la Iglesia de la Palma está también en el archivo, es decir, que tanto una cosa como la otra, y creo que me merecía la pena también nombrarlo, porque Susana Marcos quedó como un ídolo para aquel momento para todos los niños barceloneses, ¿vale? Porque salió en la tele y me llevó a quería aclarar eso también. Y nada, muchas gracias a vosotros, por supuesto. Si no, os agradecemos, queridos míos, que hayáis compartido este rato con nosotros. El pasado siempre nos enseña, pero nos enseña gracias a la fotografía, hoy lo sabemos, de Miguel Ángel de Ávila, con la paciencia, la dedicación también de la historia de hoy. Muchas gracias.